Estamos aquí en el estudio con el señor Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, y con él vamos a hablar del Observatorio de Desempeño Parlamentario 2017. Señor Tábara, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a analizar un poco los resultados de este Observatorio de Desempeño Parlamentario, por supuesto, de interés nacional. Ciudadanos, autoridades, instituciones, organizaciones, todos tendríamos que poner nuestros ojos en los resultados de este acompañamiento y de esta herramienta, señor Tábara. Sí, sí lo creo. Esta es una herramienta que aplicamos por segundo año consecutivo y vamos a seguir aplicándola en los años siguientes, que nos permite hacer un seguimiento de cómo está siendo el desempeño de cada uno de los 130 congresistas de la República y al mismo tiempo identificar oportunidades de mejora en torno a 13 indicadores que responden a 3 de los aspectos más importantes para evaluar el desempeño de los congresistas: la función legislativa, la función de representación y la integridad en el desempeño parlamentario. En torno a esos tres ejes organizamos 13 indicadores, buscamos información oficial del propio Congreso de la República o del Jurado Nacional de Elecciones, le pedimos información complementaria a cada uno de los congresistas y elaboramos este observatorio que hemos dado a conocer ahora mismo. Ahora, el enfoque que le da transparencia a este trabajo es sumamente positivo, ¿no? Y lo ha mencionado nuestro invitado, una oportunidad de mejora, que es lo que finalmente exigimos todos los ciudadanos, ¿no? Porque para ello escogemos a nuestros parlamentarios. Sí, de eso se trata. Lo que buscamos en transparencia es fortalecer la democracia y la calidad de la representación política. En el Congreso puede uno mirar cuánta calidad tiene o no la representación política nacional, no solamente en el Congreso, pero también en el Congreso. Y entonces esta es una herramienta que busca poner una lupa sobre este poder del Estado, pero con un propósito de ir identificando cómo mejorar, ir acompañando al Congreso de la República y a cada uno y cada una de los parlamentarios en el desempeño de sus muy importantes funciones. Ahora, esta herramienta supone pues un tremendo esfuerzo, ¿no? Desde el diseño de la misma y ya luego en la práctica, me imagino, acompañando a cada uno de nuestros parlamentarios en el reporte, en la evaluación, en la búsqueda de fuentes, como mencionaba. Sí, bueno, el diseño se inició el año 2015 para identificar cuáles serían los indicadores. Tuvimos consultas con parlamentarios de diversas regiones del país, con especialistas y funcionarios del Congreso, con especialistas de la academia, nacionales e internacionales, y fuimos identificando los indicadores, lo aplicamos, como te comenté por primera vez el año pasado, con los congresistas que estaban terminando su periodo de 5 años, y con buenos resultados, y esta es la aplicación de el primer año de los congresistas que están elegidos para el año, hasta el año 2021, ¿no? Es importante, yo creo que algunos aspectos, uno es, toda la información es información de fuente oficial, es información objetiva, revisamos todos los proyectos de ley que han presentado los congresistas, la página web del Congreso, las actas, el registro de asistencia a cada una de las sesiones del Pleno, los informes de la semana de representación que presenta cada uno de los 130 congresistas. Cuando no encontramos la información en el portal del Congreso, lo solicitamos por un oficio y generalmente lo recibimos. Hay casos en que no hemos tenido respuesta, hay que decirlo también, y luego lo enviamos en la quincena de agosto a cada uno de los 130 congresistas su resultado individual, pidiéndoles que lo revisen y nos hagan llegar observaciones, comentarios, consultas o información complementaria. Recibimos esto de parte de 22 congresistas que lo revisaron, nos llamaron, nos escribieron, ellos mismos o sus asesores, para decirnos: aquí hay algo que no es correcto, o explíqueme este indicador de qué se trata, en fin, de diversas formas.
y ya ayer, este lunes, lo enviamos al presidente del Congreso, a los vicepresidentes y a cada uno de los portavoces de los 7 grupos parlamentarios. Y hoy lo hemos dado a conocer a través de la prensa y de las redes sociales. El informe completo tiene los resultados globales y tiene 13 tablas, porque son 13 indicadores. En cada tabla está el nombre de cada uno de los 130 congresistas con el resultado para ese indicador. Esto está en el portal web de transparencia, con algunos filtros que facilitan la búsqueda, y está también impreso, lo hemos enviado ya a cada uno de los despachos parlamentarios y a otras entidades. Y así como esta es una excelente oportunidad de mejora de nuestros congresistas, ojo, es una oportunidad también para el ciudadano. Sí, sin para duda. que el ciudadano ponga en práctica eso que es tan importante y que se llama vigilancia ciudadana, ¿no? Sí, en primer lugar, creo que a través de este observatorio la ciudadanía puede conocer más sobre qué es lo que hace un congresista, de qué se trata la función del parlamentario, ¿no? Efectivamente. Esto de las comisiones, ¿qué cosas son las comisiones? ¿Por qué es importante asistir puntualmente a las sesiones del Pleno? ¿No? Hemos estado haciendo una campaña a través de redes sociales informando la importancia de cada uno de estos indicadores. En la publicación, tanto en la web como en la impresa, está explicada la naturaleza y la importancia de cada uno de los indicadores. Claro, qué cosa es la semana de representación. No todos tal vez sabíamos que los congresistas están obligados a tener una semana por lo menos continua en su región y a recorrerla, ¿no? Que a los congresistas que no asisten se les descuenta y cuánto es lo que se les descuenta. Es decir, permite que la población en general conozca mejor el Congreso y el desempeño de cada congresista. Y por supuesto que tenga una herramienta objetiva para evaluar a su congresista. Al congresista por el que votó o al que sin haber votado por él representa a su región. Claro, te está a sirviendo, Piura, ¿no? a Tumbes, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, San Martín, Ucayali, en fin, uno puede encontrar ahí y decir, bueno, voy a mirar los congresistas de Ucayali. A ver, vamos a ver cómo está el congresista Tubino. Okay. O voy a ir a mirar cómo está el congresista Acuña de La Libertad, la congresista Montenegro, y uno encuentra el congresista Villanueva, en fin, por citar solamente algunos, ¿no? Quiero ver cómo está la congresista Alcorta, entonces encuentro toda la información de la congresista, de cada uno de los 130 congresistas. Y que este seguimiento, esta información que quizá en el mejor de los casos, ¿no?, quisimos y tuvimos a nuestro alcance antes de un proceso electoral y antes de escoger a ese parlamentario, Sí. ahora esa información siga con nosotros. Sí, efectivamente, no termina en la democracia, el vínculo no termina con la votación. Eso tal vez antiguamente lo pensábamos así, pero ya no. La democracia tiene que ir recreándose cada día. El vínculo entre representantes y representados tiene que cultivarse permanentemente. Por eso es que se van incorporando mecanismos de consulta, de diálogo, de relación, y por eso es que es útil, por ejemplo, la semana de representación. Es útil saber si en el proceso de elaboración de los proyectos de ley participa o no la población y sus instituciones y organizaciones, si los parlamentarios utilizan las redes sociales, que son hoy una herramienta útil para comunicarnos. Y directamente con el ciudadano. Directamente, el Twitter, el Facebook, yo puedo estar en Piura y no necesito llamar por teléfono o venirme hasta Lima, puedo tal vez enviarle un mensaje por el Twitter. Claro que o sí. Por el Facebook, o seguir. Consulta, denuncia. Cada vez son más los congresistas que a través de estas herramientas informáticas informan cada día su agenda. Y eso es muy importante, ¿no? En apoyos, imágenes sobre este indicador que menciona el señor Tábara, las redes sociales. Ese es el indicador número 13 que pertenece a la función de representación, ¿no? Como bien ha dicho el señor Tábara, existe en la actualidad no una moda, sino una tendencia. Una tendencia, a la que la autoridad esté cerca, ¿no?, a la par con el ciudadano. Y una oportunidad, es una oportunidad que nos ofrece la tecnología. Y es muy alentador saber que
Hoy solamente hay 4 congresistas que no tienen una cuenta de Twitter y solamente 6 congresistas que no tienen una cuenta en Facebook. Claro. En el observatorio uno puede encontrar cuáles son los congresistas con mayor cantidad de seguidores. De seguidores, de movimiento, de publicaciones. Movimiento, los más tuiteros, los más facebookeros, en fin. ¿Quiénes son los que tienen cuenta de Twitter con mayor antigüedad? Hay quienes lo tenían desde antes de ser congresista y hay otros que se la abrieron cuando salieron elegidos como congresistas. Hay algunos que la tienen pero no la usan hace algún tiempo. Hay quienes la usan constantemente. De todo eso estamos dando cuenta porque nos parece que es importante que la utilicen. Que la utilicen. Es una manera de estimular el uso de las redes sociales para la comunicación política, que es un fenómeno relativamente nuevo, pero que aceleradamente se va extendiendo por todo el mundo. Ahora, hablando de la función legislativa, ¿no? Y uno de los indicadores muy importantes que son lo que usted mencionaba, las consultas de proyectos de ley directa a la población o especialistas. ¿De dónde vienen los proyectos de ley que se presentan en nuestro país, ¿no? Ese es un punto muy importante. Una pregunta que nos hicimos desde el 2015 cuando elaborábamos los indicadores es ¿cómo evaluar la calidad de un proyecto de ley? Exacto. ¿Cuándo un proyecto de ley es mejor que otro? Para ti puede ser mejor un proyecto de ley que para mí tal vez no lo es. O quizás solo porque responde a un interés particular. Claro, y entonces dijimos, es que lo importante es que responda a problemas sociales, que responda y que incorpore opiniones y aportes de grupos de la sociedad civil. Y entonces dijimos, vamos a evaluar cuántos proyectos de ley dan cuenta en su texto, en la exposición de motivos, de haber recogido la opinión de un colegio profesional, de una junta vecinal, de un sindicato, de la Cámara de Comercio. ¿Cuáles fueron las bases? ¿Cuáles fueron las bases? ¿Fue recogido a partir de alguna audiencia en una semana de representación? ¿O es que fue simplemente la idea del congresista y sus asesores en el despacho? Puede ser muy importante eso también, claro, sin podría duda ser lo bueno es. para la población y efectivamente podría solucionar problemas. Sí, ¿no? claro, sin duda lo es, pero tendría un valor adicional si es que esa muy interesante idea del congresista y sus asesores es contrastada con lo que opinan los especialistas o los sectores de la población que se van a ver impactados si es que eso llega a ser una ley. Y entonces hacerlo eso en el proceso de elaboración es algo que ha incrementado notablemente. Para el periodo anterior, 2015-2016, solo 3% de los proyectos de ley habían sido consultados en su proceso de elaboración. Wow. En este año 2016-2017, eso se elevó a 22%, es decir, bastante, ¿no? No es el óptimo, ojalá que esto vaya creciendo, pero es muy significativo el incremento, claro, el aumento, claro que el aumento de proyectos y de congresistas que consultaron por lo menos uno de sus proyectos de ley. En el Observatorio de Integridad, que yo invito a que lo visiten, van a encontrar los nombres de cada congresista que consultó sus proyectos de ley y quienes no lo hicieron, ¿no? No lo consultaron. Ahora, en el eje de integridad del Jurado Nacional de Elecciones ha tenido también una colaboración importante en dos indicadores: las denuncias por información falsa en su hoja de vida, ¿no? Y la presentación de declaraciones juradas. ¿Cuáles han sido los resultados que han arrojado esos indicadores? Empezando por las denuncias de información falsa. Este es un tema muy importante porque es necesario recordar que toda persona que postula un cargo, desde el municipio hasta la presidencia de la República, tiene que presentar una hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ese formato lo elabora el Jurado Nacional de Elecciones y el jurado vigila que no le mientan, ¿no? Cuando le mienten, el jurado está habilitado por ley para hacer una denuncia por falsedad. Así es. Le preguntamos al Jurado Nacional de Elecciones a cuántos congresistas se les había denunciado penalmente por mentir en su hoja de vida en este primer año,
y el jurado nos dio la información y nos contestó diciendo que eran 3 casos. 3 congresistas que mintieron en la hoja de vida y que el jurado ha procedido a denunciarlos ante la Fiscalía. Son los congresistas Jorge Castro, Maritza García y Betty Ananculi. No son los únicos, no ha terminado el proceso, Claro. hay otros casos, seguramente el jurado irá dando cuenta de esto también más adelante. Por supuesto. Bueno, y hay que decir que esta información es parte además del resumen ejecutivo, porque Sí. si bien el informe tiene pues 90 páginas y quizá no todos los ciudadanos se animan a leerlo, igual tendrían que hacerlo. Hay un resumen ejecutivo que ejemplifica muy bien todo lo que está pasando y ese acompañamiento que el señor Tábara nos menciona. El otro indicador, porque nos quedan un par de minutos, la presentación de declaraciones juradas. Sí, ahí hay 2 temas. Uno es la declaración de bienes y rentas que tienen que hacer los congresistas. La declaración patrimonial, que tienen que hacer, lo han hecho todos los congresistas. Excelente. Y los que incluyen bienes y rentas en las declaraciones de hoja de vida. Y el otro tema que estamos incluyendo, aunque no es una obligación legal, fue la primera recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad que se formó en octubre del año pasado, y es que todos los altos funcionarios presenten una declaración jurada de intereses, que nos permita saber si este funcionario tiene acciones en determinada empresa, él, su esposa o sus hijos, su cónyuge, su pareja o sus hijos, cuáles han sido sus empleos durante los últimos años, sus propiedades, etcétera, transparentar para toda esa poder información. identificar, claro, posibles conflictos de intereses. Esta es una exhortación que hizo la Comisión Presidencial de Integridad y encontramos que hay 12 parlamentarios que presentaron su declaración jurada de intereses. La mayoría de nos hicieron llegar esta información antes del cierre de la edición y 2 luego del cierre, por eso no aparecen en la edición impresa, pero sí en la que está en la web. Qué bueno. ¿No? Son 12 congresistas. Hay ahí un camino pendiente, son 130, 12 de 130 es todavía un número pequeño, digamos, pero ojalá pudiéramos tener una ley que haga que esta declaración jurada de intereses sea una obligación de todo funcionario público. Por supuesto, y no esperar la norma igual, ¿no? Y no esperar Como la han hecho ahí norma, algunos, claro. dando buen ejemplo. Sí, claro, por eso es que decimos el Observatorio de Desempeño Parlamentario se basa en obligaciones legales y en buenas prácticas. Las buenas prácticas están determinadas no solamente por la ley, sino por aquello que se considera saludable para la democracia y para el ejercicio de la función pública. Al inicio de la entrevista hablaba usted sobre el trabajo de las comisiones y qué importante es que el ciudadano sepa qué se hace al interior de cada comisión, y en eso también han habido resultados, incluso si hablamos de continuidad, ¿no? Y cómo funcionan. Sí, claro. Una cosa que Transparencia ha propuesto es que los congresistas estén en pocas comisiones, 1, 2, máximo 3. Perfecto. Y entonces encontramos que hay 45% de congresistas que están en ese rango de 1 a 2 comisiones. Todavía hay un número significativo, ojalá se vaya reduciendo, de congresistas que están en 3 o 4 y hay 6 congresistas que están hasta en 5 comisiones. Sería interesante saber cómo logran manejar bien 5 comisiones. Sus tiempos, Lo agendas. ideal es no dispersarse, sino concentrar y lograr una especialización. Los resultados, además, ¿no? Efectivamente. De eso da cuenta también el observatorio y eso podremos compararlo el próximo año para ver cuánto se redujo, cuánto variaron estos porcentajes, ¿no? Estupendo. Estamos dispuestos a colaborar, así lo hemos hecho saber a los portavoces de cada bancada, al presidente del Congreso, el congresista Galarreta. Estamos dispuestos a colaborar para que estos indicadores sigan mejorando en lo que resta del Parlamento. Muy bien, bueno, felicitaciones por el trabajo realizado. Como bien dice, esto continuará. Sí. ¿No? Ojalá que tanto nuestros parlamentarios como el ciudadano a pie hagan uso de esta herramienta, la conozcan, se apropien Sí. de ella. ¿Dónde pueden Sí, descargarla? en la web de Transparencia, www.transparencia.org.pe, o en el blog de Transparencia, que se llama así, el blog de Transparencia, Completo, que lo busquen así. o en el Twitter, hace Transparencia, en el Facebook de Transparencia Perú, está en las redes sociales, algunos medios de comunicación como
El JNTV, por ejemplo, lo están difundiendo, algunos diarios de circulación nacional también. Está accesible para todo público. Y una cosa muy importante, dentro de las próximas semanas vamos a liberar, como se dice, la información, de manera que la base de datos que hemos utilizado para esto pueda ser accesible para cualquier persona. Y entonces, si uno es un estudioso, un estudiante de Parlamento, puede usar la información, hacer cruces, no va a estar encriptada ni nada de eso, se va a poder trabajar con esta información. No nos pertenece, es información de dominio público. Estupendo. Muchísimas gracias, señor Tábara, por acompañarnos. Hemos conversado con Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia. Hacemos una pausa y retornamos con más aquí en JN Noticias.